Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy vamos a crear el mazo perfecto, el mejor mazo, el buen mazo de Clash Royale 2021. Sí, hoy vamos a tener una guía. Tenemos 102 cartas ya en este momento de Clash Royale y seguramente van a seguir subiendo. Y bueno, yo cuando empecé en Clash era un poquito más fácil hacerse un mazo. Vamos a ser sinceros, yo tenía como 60 cartas, tal vez menos. Ya ni me acuerdo con cuántas cartas empezamos. Pero el punto es de que Clash ha ido mejorando, ahora hay muchas cosas, tenemos mazos con Split Push, mazos de Siege, mazos, veamos, de Beatdown, mazos también de Splash Yard, tenemos mazos de Lockbait, de todo, tenemos de todo, ha ido creciendo Clash y ha ido obviamente creciendo la variedad de mazos. Y sin muchas cosas estas, que sé que muchas palabras no las entendieron, las voy a explicar luego en un próximo video, así que estate atento y para que obviamente estés atento hay que apretar un botón rojo que no se va a apretar, solo está allá abajo, Sí, está allá abajo, le das ese botón rojo y tranquilamente vas a estar. Ajá, todavía no le das el botón rojo, te estoy viendo. Dale. Pero bueno, estamos acá. Vamos a crear el primer mazo. Y bueno, el primer mazo es el único mazo. No sé cuántos mazos haré hoy. Seguramente haré uno. Pero vamos a crear, es una base. Sí, señores, es una base. Ajá, y como tenemos esta base la podemos elegir a partir de algún tipo de carta, ya sea nuestra carta favorita o la win condition. Yo les recomiendo empezar por una win condition si su carta favorita no es una win condition. Si por ejemplo su carta favorita es el gigante, empiecen por el gigante porque es una win condition. Pero si su carta favorita es, por ejemplo, el mago de hielo, recuerden que por ejemplo un mago de hielo no va tan bien como puede ser con, no sé, en verdad el mago de hielo va con muchas cartas buenas, pero por ejemplo con un ariete el mago de hielo no va tan bien. Va ahí, sí, por ejemplo con un Lockbait no va tan bien, o con, no sé, para ver otra carta. Con un sabueso es muy raro ver un mago de hielo. Traten de, por ejemplo, el mago de hielo ponerlo con un cementerio. Con un gigante noble va bien. Créanme, va bastante bien. Con un globo va muy bien también. Entonces ese tipo de cosas, de que tengan sinergia, que también lo voy a explicar en otro videito, porque la sinergia más que todo que se conjunten bien. Como por ejemplo un Chispitas va bien con un gigante, con un duende gigante. Van ahí, se complementan ellos, se complementan, van súper bien. Pero bueno, vamos a ir primero con una win condition. Yo voy a elegir algo muy básico, que es un monta. Bien, perfecto, ya tenemos el monta. Y ahora, porque... Y solo tengo la win condition, ¿qué más tengo que agregar? Bueno, es verdad, hay que saber qué más hay que agregar. ¿Qué tenemos que agregar? Una win condition, alguna unidad aérea y una terrestre. Obviamente que estas aéreas y terrestres, por lo general, y lo mejor que les recomiendo es que tengan una que haga mucho daño en área y otra que haga mucho daño individualmente. Como puede ser, por ejemplo, una mosquetera hace mucho daño individualmente y en área un bebé dragón hace mucho daño también. Entonces, ese tipo de cosas tienen que manejarla, igual con la terrestre, porque en este caso, por ejemplo, pudiera ser un mini P.E.K.K.A. y un bombardero. Área y terrestre. Entonces, luego tenemos que tener una estructura también. Estructura muy importante en lo normal de los mazos. No todos los mazos tienen que llevar estructura, no es necesario. Lo puedes cambiar por alguna otra carta que haga una función parecida en cuanto a la defensa. Además de eso, tenemos también que tenemos que tener un hechizo débil y un hechizo fuerte. Sí, no todos los mazos tienen hechizo fuerte o hechizo débil, pero hay que contemplarlo porque siempre son muy importantes. Todo depende, eso lo vas cambiando, porque por ejemplo un hechizo fuerte los puedes cambiar por un arquero mágico que ayuda bastante también a pegar la torre, pero eso se puede explicar en una segunda parte de este video, así que si te gustó recuerda dejármelo en los comentarios y dejar tu buen like también, o sea, y si quieres ver la segunda parte. Pero bueno, vamos acá con lo importante. Vamos primero con las unidades terrestres. Una unidad terrestre, lo normal para hacer un mazo es que esté fuerte, que esté en el meta y que la puedas usar y que te defienda. Y sí, señores, yo sé que la carta que vamos a utilizar aquí para defender terrestre es una carta que casi no se ve, ¿verdad? Que no se ve. Pero bueno, tenemos los bárbaros de élite, que es una carta que está súper fuerte en el meta, está demasiado loca, Dios mío. Y defiende de la parte terrestre súper bien. Y ahora vamos por la parte aérea. Sí, tenemos una parte individual, que es el bárbaros de élite, en la parte terrestre. Pero ahora vamos por la aérea. A mí algo que tenga sinergia con estas dos cartas, por ejemplo, me parece muy bien la lanzafuegos. Sinceramente, increíble. Bien, por ahí, bien. Ahora vamos a elegir lo otro, la estructura. La estructura, una estructura que va bien con los montas y que pienso que mucha gente la menosprecia, es el Tesla. Tenemos aquí defiende aire, defiende terrestre, la verdad es una cosa increíble. No tenemos, por ejemplo, con un cañón tenemos el problema de que no defiende terrestre de lo mejor, así que
el Tesla me parece que por uno más de elixir, la verdad, es una de las mejores estructuras. Pero bueno, ahora vamos con los hechizos. Así yo voy armando los mazos. Y vamos con los hechizos. Yo creo que un hechizo bueno con el monta, y ya saben que, y lo van a conocer, es el señor terremoto. La verdad me parece que es increíble este hechizo, va súper bien. Entonces ya tenemos el terremoto, porque nos vamos a quitar las estructuras que nos pueden llegar a poner, y también, por ejemplo, esqueléticos, duendes, los vamos a quitar también de encima. Vamos con el segundo hechizo, que sería un hechizo débil. Y en este caso yo voy a poner una bola de nieve para defender la parte aérea. Seguimos en la parte, vean, un hechizo terrestre y otro hechizo aéreo. Súper bien. En verdad el terremoto es el único hechizo que no pega aire tampoco, así que... Pero pudieras también cambiar por una bola de fuego, y ahí te recomendaría no poner bola de nieve, sino tronco. Bueno, el tronco también solo pega terrestre, importante. Pero bueno, vamos con lo siguiente. ¿Qué nos falta? Una unidad que pegue bastante en área en la parte terrestre y otra unidad que pegue duro en la parte aérea, pero individual. Entonces, yo por ejemplo, en la parte individual me gustan los murciélagos porque me hacen ciclar rápido y defienden bastante bien, no les vamos a mentir. Pueden meter unos esbirros de 3, no estaría nada mal, así que todo bien por ahí. Y pudiéramos ir ahora con la unidad que nos va a defender de parte de área, aunque tenemos la bola de nieve, el terremoto y la lanzafuegos que en sí atacan en la parte aérea, en área. Ataque en la parte en área, en splash. Entonces ya tenemos 3 unidades que en verdad, 3 cartas que en splash hacen bastante bien, pero pudiéramos agregar otra, pudiéramos poner un bombardero, o por ejemplo pudiéramos agregar algo extra que son, por ejemplo, un espíritu sanador que nos ayudaría, también hace la parte de splash y ayudaría con nuestras cartas porque las recuperaría en cuanto a la vida y hace esa función de splash. No mata mucho, no hace mucho daño, es verdad, pero nos va a recuperar, por ejemplo, los bárbaros de élite, o a nuestro lanzafuego, o a nuestro monta, lo cual va a ayudar muchísimo en cualquier momento de la partida. Y ahora, muchachos, vean que acá tenemos un mazo bien creado. O sea, tenemos nuestra win condition, nuestro hard DPS terrestre, nuestra lanzafuegos que mata en la parte de splash, de área, tanto aérea como terrestre. Y además de eso tenemos nuestros hard DPS. Los murciélagos aéreos hacen bastante daño aéreo. Y además la torre Tesla nos va a defender, que nuestra estructura. Y además tenemos la bola de nieve y el terremoto, que nos va a ayudar, hechizos bastante buenos. Que combinado con esto, vean que tenemos un mazo que la verdad no va nada mal. Y espíritu sanador, que es ese plus que podemos llegar a poner, que la verdad va excelente. Aquí también pudiéramos poner una doble win condition. Ojo, puedes poner por ejemplo, un golem de hielo que tranquilamente tanquea un poco al montapuercos. Y si por ejemplo ponen unos esqueléticos, cuando explota el golem de hielo va a defender tranquilamente a nuestro monta, o así con los bárbaros de élite. Así que bueno, yo creo que bueno, vamos a pasar a probar este mazo. Y bueno, señores, panitas, amigos, compañeros, de todo, vamos a darle un poquito de volumen a esto porque me iba a romper el oído. Y vean que tenemos nuestro mazo, vamos contra un amigo asiático. Esperemos que no pase nada, ¿verdad? Está aquí el chamo. Vamos a ciclar. Todo lo importante. También tengan en cuenta cómo van a ir ciclando sus cartas, de tener un buen ciclado. Ok, por ejemplo, creo que el señor de acá nos puede llegar a traer un mazo con clon, que la verdad sería bastante molesto. No les miento para nada. Yo voy ciclando. Esto es lo bueno de este tipo de mazos. Le meto esto aquí así, porque no quiero nada raro. Ese Tesla debería terminar matando a ese. Muy perfecto. Perfecto. Y vean que ahí nosotros. Miren, y ahora el espíritu sanador que nos puede curar. Miren ese murciélago que está haciendo trabajo de albañilería. O sea, ese murciélago vivió un montón. O sea, y miren ahí. No hemos lanzado ni siquiera nuestro primer monta. Él ha tenido que defender. Y bueno, vamos a esperar un poquito, cargar un poquito de elixir, que no va a estar nada mal. Y metemos montapuercos. Metemos el monta tranquilamente, chill, y vamos a ver qué nos trae. Ok, un mazo bastante raro el de él. Y vean que como que no tiene la base del mazo que yo estoy hablando. Vean que a él, por ejemplo, al tener una estructura ahí, me hubiese podido defender un poquito más fácil al montapuerco. Igual nosotros tenemos el terremoto, vamos a ser serios. Y acá yo voy a tener que esperar un poquito y poner los bárbaros de élite acá porque no quiero que eso llegue. Gracias, perfecto, buenísimo. Y ya que esto va a explotar con mucho cariño y amor. Uy, no me salió, pensé que iba a sobrevivir la sanadora. Así que tranquilamente igual, vean que vamos a hacer daño. Hicimos daño con el espíritu sanador, pero no me esperaba eso. Bola de nieve acá. Y ok, ahí nos quitamos eso. En la derecha podemos asumirla, no es tanto problema. Y metemos esto que así.
Vean que aquí podemos armar un muy buen ataque. O sea, miren, no, papi, ese monta va a pegar muchísimo. Vean que él no tiene un mazo bien armado. Vamos a ser claros, tiene un montón de cartas casi que puestas por fuerza. Y acá voy a poner esto así. Y le meto un espíritu. Uy, siempre. El golem de Elixir. Que no lo crean. Uy, clonación. Vean, pero igual miren la lanzafuegos trabajando durísimo para defender todo eso. Y vean cómo agarramos. Y su supuesto ataque fuerte. Vean que no tiene una base el mazo. No tiene una sinergia, que es mucho más importante. Y ahora miren el ataque que se le viene al muchacho asiático por acá. Vean que la verdad. Uy, miren. Y esta triple lanzafuegos. Esta triple lanzafuegos, muchachos, esa triple lanzafuegos que se prende, o sea, la verdad, excelente, buenísimo lo que estamos aquí. Vean que, uy, miren los barreros de élite, lo fuerte que están, mira, y ahí le hacemos las 3 coronas, ojito, bola de nieve, rápido, y hacemos las 3, papá, hacemos las 3, vamos, buenísimo. Y bueno, panitas, vean que el mazo, la verdad, va muy bien, está todo bien armado, sinceramente, un mazo que la verdad creo que lo voy a empezar a usar en ladder. La verdad no está nada mal lo que acabo de crear. Me gustó, I like it. O sea, y espero que les guste. O sea, sinceramente, si quieren copiárselo, no hay ningún problema. Recuerden que abajo en la descripción está el link del Discord donde pongo todos los mazos para que lo puedan copiar. Así que vean que armamos un mazo muy bien. Ustedes también pueden armar su mazo tranquilamente con las mismas directrices que le di. Recuerden, una win condition, algo que ataque fuerte en la parte terrestre, otra en la parte aérea, también puede ser algo en área, no estaría mal. En este caso, mi, digamos, unidad aérea fuerte es el Tesla para defender más que todo, además de los murciélaguitos que ayudan bastante en la parte de adelante, igual mueren rápido. Tenemos el espíritu sanador, que es nuestro comodín, y además de eso nuestros hechizos, uno fuerte y uno débil, que la verdad nos ayudó bastante en esta partida. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejarme en los comentarios su opinión y además qué mazo quieren. ¿Qué mazo quieren que les traiga para los mejores mazos? Ya tenemos el de minero, muy importante. Se viene el de mini P.E.K.K.A. No se viene, ya se vino, creo. Ya ni me acuerdo. Creo que este lo subiré primero. Después, no sé. Uy, yo estoy dando un spoiler, capaz. Oh, y los espero en el siguiente video.